Hola, Ah, Mauricio, ¿vos me escuchás? perfecto, perfecto. No sé si querés que me saque los auriculares. A ver, espérate. Yo te escucho bien igual. ¿Ahí se escucha bien? Sí, yo te escucho bien, te escucho perfecto. ¿No? Si podemos sin auriculares es más cómodo para mí, pero Sí, sí, se sí, puede. seguro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Mauri? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Yo en Muchas realidad gracias tuve por... ayer tuve un día muy malo ayer, con un vértigo horrible. Ah, no sabía. Entonces, nada, estaba conversando porque estuve bastante desaparecida, pero bueno, nada, hoy estoy Y recuperada, bueno, a lo mejor es estoy bien. necesario desaparecer. Sí, 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 a veces es necesario. ¿Y sí? Necesario. Bueno, Mauri, ¿vos de dónde sos? ¿De Reconquista? ¿Estás No, yo viviendo Reconquista Santa Fe? vivo en Reconquista hace unos años, pero yo soy de San Rafael, Mendoza. Soy de Mendoza y bueno, Mendocino. me he ido a Santa Fe hace muchos años y he quedado por estos lugares, me he quedado, no sé, todavía. Bien. ¿Viste cómo es la vida? Podemos ir Sí, para sí, cualquier sí, lado. sí. Tal Estoy cual, acá. es verdad. Bien, bueno. Bueno, y siempre dice que estamos como en la búsqueda, yo hace bastante tiempo que estoy como en la búsqueda de otra medicina que sea más escucha del paciente y me parece que a vos también te pasa lo mismo, que estamos como en esta búsqueda de ver al paciente de manera integral, de poder conversar, de poder buscar el tiempo debido para la escucha, que a veces es la clave de todo, ¿no? Más allá de que uno pueda pedir análisis, estudios y lo que sea, siempre del escuchar con el otro me parece que es lo más enriquecedor en la consulta. No sé si te pasa igual, supongo que sí, Sí, porque me parece que los dos tenemos una formación de médicos de familia y eso también nos ha dado, depende también de dónde hemos estado, pero nos da una mirada integral y también nos permite tener un entrenamiento muy interesante en la casuística y en la cantidad de pacientes que vemos, porque generalmente yo ahora no veo tantos, pero he visto en cantidades y generalmente el 80% de la consulta en la atención primaria bien hecha y con un poder resolutivo alto, lo que insume tener un montón de herramientas, muchas herramientas desde la clínica, pero también desde la escucha y desde diversas dolencias, porque en realidad muchas veces cuando vemos a lo mejor una patología, previamente ha habido un estado de alerta, previamente ha habido un estrés, previamente ha habido una situación, y cuando nosotros estamos con esas personas en contacto, muchas veces ese tipo de abordajes tenemos que ir como entrenándolos, porque si no, se hace como es una medicina que ha llevado este último tiempo mecanicista. Siempre lo repito en los vivos, que en realidad nuestra formación clínica no es culpa ni de los médicos ni de las personas, es cómo se ha hecho el sistema y de dónde la metodología que utilizamos desde Descartes hasta la revolución industrial ha hecho que nuestra formación sea de lo mecánico. ¿M? No de lo sistémico ni de los sistemas complejos. Entonces eso ha llevado a que fragmentemos todo, que sea por acá un intestino, por acá un riñón, por acá el cerebro, y eso ha llevado a que en realidad en la aparición de las patologías crónicas, que ha habido una explosión en estos últimos 50 años, por diferentes factores antropogénicos, desde la forma de alimentarnos, desde la disminución del movimiento, desde la disminución de estar en diferentes lugares con poca luz, del aumento del estrés, tal del cual. estado de alerta, desde el politrabajo, el multitrabajo, la falta de ocios. Podemos enumerar, ha habido una explosión que yo digo que es lo que se denomina una transición epidemiológica.
En la transición epidemiológica en la cual estamos con patologías muy antiguas o reemergentes, porque no sé si te pasa a vos, pero lo que pasa es que hay que mirarlo epidemiológicamente. Nosotros no podemos tratar individualmente. Esa persona está en un contexto, está en una familia, está en un lugar, y eso es lo que también nosotros Claro, tenemos que mirar. Está en un ambiente, está en un ecosistema donde hay cierto tipo de alimentos, y muchas veces las intervenciones médicas o clínicas se hacen clonadas. Y muchas veces nosotros tenemos que contextualizar y desarmar eso. Y lo que ha pasado es que tenemos enfermedades reemergentes con enfermedades modernas. ¿Qué significa? Y convive a lo mejor dengue o parasitosis con enfermedades autoinmunes. ¿Está? Y eso es lo que yo le denomino transición sí, sí, epidemiológica sí. para poder mirarlo, porque si no decir, bueno, mira esta parasitosis que tenemos actualmente, o dengue, o cómo cambia, porque son enfermedades ambientales asociadas al ambiente, o una epidemia de obesidad. Eh, entonces, es sumamente importante analizarlo en el contexto, en el ambiente, en la epidemiología, porque muchas veces lo que yo digo es, bueno, nosotros hemos mejorado mucho la mirada, un grupo de personas, y que hemos tratado de saltar del tren y de animarnos a un cambio, con todas las consecuencias que hemos sufrido al principio, pero también eh, hay que latinoamericanizarlo. Y ese es el desafío de nosotros, porque es el desafío de llevarlo a nuestro lugar. La investigación, que la mayoría de las investigaciones duras se hacen en otros países, pero tratar de llevarlo y extrapolarlo y adecuarlo, porque muchas veces hay cosas que no son extrapolables a nuestra realidad, porque, y a Tal partir de eso cual. también tener la capacidad de adaptarnos nosotros como médicos o como terapeutas, donde tengamos que tener como un paquete de herramientas un poco más, más efectivas y ser muchas veces la especialización, siempre lo digo yo, es necesaria, pero en este contexto lleva a que no tengamos resultados, porque Claro. porque el contexto, el texto y la situación no podemos tener, no es efectiva, principalmente en las patologías crónicas. En la patología aguda, la Y vos medicina, sabés que, sí, y esto es muy interesante lo que decís, porque muchas veces nos pasa que tratando de extrapolar, a veces es muy difícil, porque claro, el paciente viene con una sumatoria de cosas que tienen que ver con el medio ambiente, justamente, y tienen que ver con nuestro medio ambiente, no con el medio ambiente que ocurre bueno, en Europa o en Estados Unidos. por Y eso, muchas veces lo que nos pasa es esto, que cuando uno empieza a preguntarle y dónde vive y cómo vive y demás, nos encontramos con un montón de cosas que no tienen que ver nada con el norte, por ejemplo. yo Todos los estudios, la mayoría yo en Estados Unidos. lo agradezco, o sea, haber transitado por herramientas que en algún momento me enojaba o digo, ¿para qué las hice? Claro, Como la epidemiología, que estudié bastante, o salud pública, después de mi especialización, estudiar salud pública, estudiar claro, las patologías en los ecosistemas, estudiar la alimentación o estudiar nutrición desde otro lugar, no de un lugar individual, sino un lugar colectivo. Y eso, lo que uno da es tener como una plasticidad y poder decir, bueno, puedo llegar a desaprender, puedo llegar a... El conocimiento es dinámico y me parece que a lo mejor lo que estamos hablando acá el año que viene cambia y eso también está bueno que lo podamos tener seguro. nosotros, porque no aferrarse a dogmas, no aferrarse a dogmas, eso es Sin muy duda, sin interesante duda. y bueno, eso es un aprendizaje
que por lo menos a mí me ha pasado y que he tenido que Y Mauri, desaprender. sí, vos viste que cuando nosotros hablamos de eso, y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, que hablamos de hipotiroidismo, que es el tema que hoy nos convoca, decimos, ¿y por qué tanta población hoy en día con hipotiroidismo, que un porcentaje muy alto de pacientes consultan y tienen un hipotiroidismo, ya sea por carencias nutricionales, por carencia de yodo, por ejemplo, u otros oligoelementos que también son necesarios, por la contaminación ambiental, y bueno, los anticuerpos también, y que ahí también tenemos que hablar obviamente de alimentación, ¿no? De la gran relación que existe entre el hipotiroidismo y la permeabilidad intestinal, y me parece que son patologías endémicas, ¿no? Que me parece que vemos que se repite mucho en la consulta médica y sobre todo en las mujeres, ¿no? Un gran porcentaje de mujeres que consultan por hipotiroidismo, o en realidad consultan por algún otro motivo, y casi en nuestro chequeo de rutina está solicitarle hormonas, anticuerpos y demás, y que vengan con alteraciones. Yo tengo un porcentaje muy alto de pacientes, mujeres con hipotiroidismo. Principalmente, bueno, a mí este tema del hipotiroidismo, en estos últimos tiempos me he dedicado a estudiarlo mucho, porque en realidad es como que tuve que estudiar lo que se llama sistemas complejos, porque no, la mayoría de las personas que vienen a la consulta o vienen, doctor, bueno, estoy mal, estoy sin energía, quiero bajar de peso, me hincho, me distiendo, yo trabajo mucho con el aparato digestivo, y cuando después de que dice yo quiero cambiar, y hacemos todo, y tomo levotiroxina. Y tomo levotiroxina. Y tomo levotiroxina. Entonces, es como que lo tienen ya naturalizado, que se lo pusieron una vez, la tiroides está Sí. dormida, y entonces pero estoy bien, porque me dijo la endocrinóloga que tengo la TSH normal, tengo bien, ¿y cómo te sentí? Mal, se me cae el pelo, la libido por el piso, no hago caca, me hincho, me distiendo, tengo nube mental, me duelen las articulaciones. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Es la tiroides? Obviamente que hay que tener un replanteo del abordaje de lo que es el hipotiroidismo desde Sí. los sistemas complejos, porque si no se termina tengo la tiroides, es un laboratorio, medicamos laboratorios, en el cual la visión antigua, la visión que es la que todavía prevalece, bueno, tengo la TSH, la bajo, aparte, lo más importante es entender desde dónde salen estos laboratorios que nosotros medicamos. Pues salen de estadística, de curvas gaussianas, es lo mismo tener una TSH de 4,2 que una TSH de 0,8. No, no, en los síntomas. Sin embargo, Eso el siempre margen de hablamos, colas por de los la márgenes. curva, Sí, sí, los sí. márgenes de las colas de la curva para la clínica es lo mismo. ¿Y cuánta gente entra en eso? Entonces, obviamente Sí, que a tal partir cual. de eso hay que replantearse los valores, hay que replantearse lo que uno pide y hay que empezar a entender que hay un montón de variables en la cual dice, ¿es el hipotiroidismo? Sí, es el hipotiroidismo en este contexto, en un contexto de estrés, en un contexto de historia familiar, de mandatos familiares, de estado de alerta, de antinutrientes, de distensión abdominal, Sí. de estrés crónico paulatino, de no lactancia, de distensión abdominal o de un parto que ha sido no llevado a cabo en las condiciones adecuadas, donde ha habido mucho estrés, donde no hubo lactancia materna, donde hay mucha cantidad de insulina, donde hay mucha inflamación sistémica. Entonces, si nosotros lo podemos decir, ahí está lo que es el hipotiroidismo, porque lo que tenemos que entender es que la tiroides es una glándula que cumple múltiples funciones, pero la T4, que es la levotiroxina que le dan a las personas, en realidad es
una hormona o una prohormona que se tiene que transformar en T3. Si nosotros realmente la hormona que funciona, la que es la T3, ¿no? Entonces, eso tenemos que entenderlo porque cumple alguna función en la T4, pero si no hay T3, no hay mitocondria, no hay detoxificación, no hay adaptación al estrés, no hay defensa antioxidante. Y es sumamente importante esto porque si hay un estado de alerta continuo, generalmente el estrés es fundamental, lo último que va a hacer la evolución y la especie es sacrificar el cerebro. Entonces, el cerebro va a ser lo último y replicar la especie. Si el cerebro viene a 200 por hora y necesita energía, va a sacar energía donde haya y va a tratar de que el organismo baje el metabolismo, cambie, porque si no se estrella. Entonces, es sumamente importante el papel que tiene de compensación, porque en realidad la T3 cumple, hay receptores en todo el cuerpo, en todo el En cuerpo, todas las células. en todas las células, en todas las células, pero esa conversión se puede ver inhibida por muchas causas, por déficit de nutrientes, ¿m? Por el Ese es muy estrés. importante. ¿M? Ese es muy importante, Mauri, porque vos sabés que hay mucho paciente que ha sido medicado con T4 y que, sin embargo, cuando vienen a la consulta, además de que nunca se le ha medido la T3 en los análisis de sangre, vienen con selenio bajo, con magnesio bajo, con complejo B bajo, con vitamina D baja, digo, con todos los nutrientes que se requieren para esa conversión de T4, retirarle ese yodo y convertirse en T3, que es hecho por una enzima que requiere todos esos nutrientes, y el paciente viene con carencias de todos esos oligoelementos y de las vitaminas, y realmente uno se pone a pensar, no es tan complejo medir, dosar y suplementar. Digo, no es tan complejo, no debería ser tan complejo, pero lamentablemente hay bastante resistencia. Por parte de las obras sociales ni te cuento, porque las obras sociales todo el tiempo están negando y diciendo que no les van a cubrir. Obviamente que el paciente tiene que gatillar con mucho dinero para hacerse esos análisis que parecerían simples en realidad. Y por otro lado, la misma resistencia de los colegas que menosprecian los oligoelementos y las vitaminas y dicen, ¿para qué vas a hacer eso? Tomá la T4 y ya está. Entonces es una sumatoria en donde el paciente, cuando empieza a empoderarse y a tener el conocimiento sobre esto, se encuentra con ciertas barreras que no son tan fáciles No, de sobrellevar, no, ¿no? pero yo le digo a todos, la medicina que sirve es la que funciona. Entonces, cuando el paciente empieza a tener resultados, muchas veces yo le digo, bueno, mira, no te lo cubre, todos tenemos déficit de selenio, lo vamos a suplementar igual. Sí, Todos tenemos entonces, no necesitamos medir algunas cuestiones, porque muchas veces tenemos que hacer que eso mejore, porque esa conversión se ha frenado por algo, porque en realidad claro, hay que ahorrar energía porque se está ocupando en otro lugar. Y esa seguro. energía, y esto es algo, parece simplista, es más complejo, pero cuando el paciente dice, no tengo energía, o algo que es muy frecuente, porque vamos a ver de los síntomas, porque podemos tener, es polisintomática, si nos ponemos a escarbar, no es, tenés esto, encaja, no, es polisintomática porque hay receptores en todos lados y está conectada con Tal todos lados. cual. Entonces, no mejoran los pacientes con T4. ¿Por qué? Pues si no hay conversión, no hay mejoramiento del sistema nervioso, no hay el sistema del estrés. Entonces el paciente dice, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que uno encuentra? La falta de energía, ¿está? La falta de energía es algo prácticamente en todos. Y otra cosa que es muy frecuente es el frío, la tolerancia al frío. Y eso generalmente son síntomas que se van acostumbrando, pero como generalmente el frío es muy interesante porque el que regula este tipo de mecanismos del frío, por ejemplo, es el hipotálamo. Y entonces el hipotálamo, yo digo, hay que amarlo y hay que mimarlo al hipotálamo, porque Sí, el hipotálamo puede desregularse por un montón de cosas,
el estrés, una disbiosis, una endotoxemia, una neuroinflamación, por el tipo de alimentación, por muchísimas causas. Pero entonces el paciente tiene frío, y en realidad ese frío es porque en realidad dice, bueno, mirá, no puede convertir T4 y T3. Y esa T3 está generalmente el 40, el 30, el 40% de la energía de la mitocondria que se produce depende de la Claro. T3. Entonces, esto es sumamente importante porque se van acostumbrando y hay toda una cuestión de relación entre el hipotálamo, los vínculos también. ¿Por qué? Porque la gente que tiene más frío, a mí me interesa mucho este tema, la gente que tiene más frío también tiene una cuestión con la vulnerabilidad social, con la desprotección. Las personas que tienen patologías autoinmunes, generalmente, no todas, pero o tienen una sobrecarga de estrés, o son personas que todopoderosas, o que quieren estar en todos lados, o hay que escuchar sus historias. Hay que escuchar sus historias porque es como que hay una energía que está acumulándose por todos lados y hay que ahorrarla, porque esa conversión, lo primero que se hace cuando disminuye ese frío que tiene, hace que en realidad el Claro. hipotálamo busque mecanismos para compensar eso, para generar. Uno es la vasoconstricción, ¿está? Vasocontrae. Entonces, ¿qué pasa? La piel, fíjate lo que pasa con el frío, porque la piel cambia. Si bien hay otros Sí, mecanismos, la piel cambia, ¿o no? Porque nosotros tenemos tal que, cual. y la piel cambia, y ese mecanismo también depende de que haya inflamación crónica de bajo grado, porque si yo tengo que apagar un incendio, por otros lados, hay inflamación intestinal, hay mala digestión, no digiero los alimentos, me hincho, ¿qué es lo que necesito? Energía, energía. En todos lados necesito energía. Entonces, si nosotros estamos, por muchos lugares se nos va la energía, yo tengo que ahorrarla a algún lugar. Entonces, el frío, si bien hay una cuestión que es sumamente importante, que es del ahorro, por algo, las mitocondrias necesitan un fotón, un fotón es del sol, ¿tá? Necesitan luz solar. Y si vos te pones a pensar, la tiroides está muy expuesta superficialmente. Entonces, una de las formas de mejorar eso es la exposición solar. La mayoría de las personas que tienen hipotiroidismo, no todas, no todas, pero tienen la vitamina D muy baja, ¿está? Muy Muchos. baja. Sí, sí, tal cual. Hay polimorfismo de vitamina D, hay poca utilización, mala utilización de la vitamina D, que es un inmunorregulador, pero el sol, la exposición, y tiene muy poca cantidad de exposición al sol, a la luz solar. Y si vos te pones a pensar, a Bueno, ver, en esta época es difícil. En esta sí, época es pero difícil. esto, a ver, lo que quiero que entiendas es que esto no se produce un día para el otro. Por supuesto, por Es toda una supuesto. acumulación de personas que están adentro, que se aíslan, que cuando pasa todo esto ya no tengo ganas de salir, el Claro, cerebro sí. Es está que realmente hay inflamado. baja energía. Obviamente, ahorro, no está mal ahorrar, porque en realidad el ahorro de la energía es un mecanismo de protección. Entonces, no puedo. Y generalmente, ¿cómo se mejora la energía? Una es con el sol, una es con el sol. Esa conversión, estamos hablando del frío, imagínate si ponemos a hablar de todos los síntomas, pero el frío, si mejoramos la vasoconstricción, mejoramos la piel también. Hay falta de alimentos, mirá, imagínate, si mejoramos esa termorregulación, podemos imaginarte que podemos mejorar la piel, pero también, Tal cual. claro, porque no hay piel y ¿qué es lo que hay? No hay oxígeno, ¿está? Porque tarde o temprano, ¿qué es lo que necesitamos? Oxígeno. Y en los órganos periféricos. ¿Por qué? Porque no hay energía. Entonces, todo esto lleva a que cambie la piel,
que haya frío, haya sensación de fragilidad, porque también hay una cuestión cultural. Y todo esto lleva a que la persona empiece a ahorrar energía. Cuando tenemos la T3 baja, se llama el síndrome del hombre que inverna. ¿Ah? Entonces, llegamos a un momento en que tenemos Sí, que claro, ahorrar se entra energía. Claro, sí, sí, porque sí. eh, hay el apoyo social, por eso también es importante lo que hacemos, porque no es tomate la levotiroxina, no, es todo un trabajo que hay que hacer, porque cuando hay apoyo social, cuando hay recursos, cuando hay redes, ese calor mejora, ¿está? Y eso está estudiado. Sí. No es solamente, obviamente que la T3, el mecanismo de alerta baja, porque también está todo, hay miedo. Vos fíjate que el miedo, por ejemplo, que está relacionado con la ansiedad y el miedo, igual que el frío, donde entra la información es por los ojos. O vos cuando ves a alguien que tiene miedo, ¿qué pasa? Automáticamente Sí. podés tener miedo. Bueno, si vos ves una persona que tiene frío, ¿qué te da? Frío te Ganas de puede dar. apachucharla. Bueno, entonces Sí, la visión es sumamente importante porque a partir de la construcción que hemos hecho en nuestra historia, en nuestra vida, da una información al sistema inmunológico. Entonces, da una información. sí. Nuestros pensamientos están en el sistema nervioso, pero nuestras emociones viajan por el sistema inmunológico. Entonces, es sumamente importante porque a Súper partir, interesante lo que decís. claro, porque a partir de que un pensamiento puede gastar demasiada energía, ¿está? Y si tenemos poca, porque estuvimos en una guerra y después Claro. tuvimos, por eso es tan importante el trabajo que uno hace con el sistema nervioso. Y acá, cuando uno activa, que entra por los ojos, el nervio vago es un nervio que comunica con todo el sistema inmunológico y tiene una relación directa con los ojos y el nervio vago y el sistema inmunológico. Entonces, es sumamente importante lo que construimos con nuestra vista. Si hemos estado un ambiente hostil toda la vida, de cuestiones, Sí, mandatos tal cual. familiares, culturales, es sumamente importante que a nosotros empecemos a tener seguridad, porque a partir de eso nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema parasimpático, se llama nuestro vago ventral, se relaja, ¿tá? Porque si estamos en una etapa de lucha-huida, lo único que va a atender es a sobrevivir. Esto yo estoy haciendo como un Claro. cuentito, es más complejo. Pero ¿por qué planteo esto? Porque si no terminamos dando una levotiroxina a un contexto en el cual hay un montón de redes, de comunicaciones, de pensamiento, el intestino, la microbiota, el nervio vago, las cuestiones culturales, el contexto. Entonces, ¿por qué esto? Y porque es sumamente importante darle una vuelta de rosca o una mirada más integral, porque los pacientes no mejoran. Entonces nos encontramos con que vienen de años con múltiples endoscopías, con constipación crónica, que no bajan de peso, que se le cae el pelo, que no tienen el líbido, y después dicen, ay, tomo levotiroxina. Entonces, la idea es que en realidad es cómo mejorar esto, cómo mejorar esto. Por ejemplo, el músculo mejora muchísimo la T3, la conversión de la T3, y mejora muchísimo la capacidad de generar calor. Generalmente, También, claro. generalmente las personas que tienen enfermedades autoinmunes están con sarcopenia.
pueden estar con sobrepeso, pero tienen sarcopenia, o sea que tienen poco músculo. Entonces, una de las terapias es la ganancia muscular. ¿Está? Obviamente, en el momento adecuado y en el contexto adecuado. No le vamos a dar a una persona que no tiene energía y no tiene mitocondria de entrada que haga un peso muerto. Porque obviamente que no va a poder. Primero tendrá que descansar, tendrá que dormir, tendrá que nutrirse bien, no tendrá que inflamar, no tendrá que tener antinutrientes el sistema digestivo, tendrá que reparar la barrera digestiva, tendrá que mejorar la hipocloridria que la mayoría de los pacientes con autoinmunidad tienen, tendrá que ahorrar energía, porque el ahorro de energía es muy grande cuando se mejora la digestión. Cuando Claro. nosotros, yo sigo hablando, no sé por qué. Está súper interesante, dale, dale. Cuando nosotros, generalmente, se necesitan varias cosas para producir ácido. ¿Tá? Yo lo he dicho en otros vivos, que en realidad la mayoría de las personas, de cada 3 personas, una tiene hipercloridia y las otras 2 o 3 tienen hipocloridia. Lo que pasa es que en Sí, sí, es muy realidad frecuente. la hipocloridia, el estrés crónico, generalmente hace que haya una disminución del ácido. ¿Mm? Y es necesario el ácido como la primera barrera de defensa que tiene nuestro sistema digestivo. El pH tiene que ser entre 1 y 2, y eso tiene que digerir la primera línea para digerir proteínas. Suceden muchas cosas, pero si el ácido no está bien, generalmente se necesita energía para producir ácido. Si hay poca energía, no se va a producir ácido. Y una persona Claro. lo primero que pierde es la energía, porque pierde energía mitocondrial. ¿Mm? Hay poca capacidad para producir energía cuando hay estrés crónico, o déficit de nutrientes, o déficit de minerales, o todo esto que estamos hablando. Entonces, el ácido, cuando nosotros tenemos que digerir, por ejemplo, una proteína, es extremadamente costoso. Entonces podemos tener un pedazo de carne de 3 días. ¿Mm? Con Claro. todo lo que trae eso, que se digiere mal, el intestino cambia, no se absorbe, hay déficit de nutrientes, el paciente se hincha, hay sobrecrecimiento bacteriano en el estómago, porque el paciente empieza a eructar, cosas que se tienen que digerir o metabolizar en otro lugar, se empiezan a digerir en el estómago, empieza a haber SIBO, que es el sobrecrecimiento del intestino delgado, o sea que las bacterias del colon empiezan a subir y se empiezan a quedar en el intestino delgado, eso no tiene que suceder. Entonces todo eso le cuesta mucha, pero mucha energía y la gente no puede digerir. Entonces, mejorando la digestión, optimizando el metabolismo, obviamente, mejorando el nivel hormonal, la conversión, mejorando la información que nos entra. Porque generalmente el abordaje de la medicina convencional nunca mejora la información. Imagínate una persona que piensa demasiado, Claro. que no duerme, sumamente frecuente. Puede tener la TSH normal, puede tener los valores normales Y aún así y sentirse muy mal. muy mal. ¿Mm? Entonces, y generalmente, bueno, vos lo planteaste al principio, los valores que se ponen, los laboratorios que se ponen, que se piden, generalmente lo que se dice es, bueno, mira, no te pido anticuerpos porque si los tenés, el tratamiento es exactamente igual. Y es Lo he sumamente, escuchado tanto eso. y es Lo he sumamente escuchado tanto, importante. porque en realidad viene el paciente y dice, hace más o menos 5 años, cuando me hicieron diagnóstico de tiroiditis Hashimoto, me dijeron, ya no hace falta hacer más anticuerpos porque, bueno, ya te hicimos el diagnóstico. Y en realidad no solamente sirve para el diagnóstico, sino que es un pronosticador, digamos, o nos va Y indicando el también grado inflamatorio. de tanto que, o sea, uno empieza como a atar cabos. ¿Mm? Que ni siquiera Sí, en los libros de medicina funcional o de medicina integrativa o en los papers, empieza a atar cabos de clínica. Entonces, generalmente lo que sucede,
cuando el paciente viene con generalmente fatiga, vos estabas hablando de la fatiga adrenal, el paciente se Sí. desajusta la tiroides, se desajusta muy fácilmente, porque pensemos que la tiroides es como si fuera un disyuntor, ¿está? Un disyuntor, entonces se desajusta muy fácilmente. Si nosotros no, primero tenemos Bueno, que... eso es muy típico verlo en las embarazadas, ¿no? Que embarazada que nunca ha tenido una patología tiroidea y de repente el mayor requerimiento y de nivel de estrés y el mayor requerimiento de energía que tiene, lo primero que se desajusta es su tiroides. Eso que vos decís es sumamente importante. Pensamos que no tenía un problema de tiroides, ¿está? Porque no lo detectamos. Claro, los pacientes nunca fueron, Porque la TSH está muchas normal. veces, Veámosle la claro, T3 libre. Miramos la T3 libre. La mayoría de los infartos, problemas neurológicos, problemas, depresiones, patologías reumatológicas cursan con T3 libre. Baja. ¿Ah? Entonces, eso es sumamente importante sí. porque a una embarazada antes no le van a medir la T3 libre. ¿Mm? Le pueden decir, Es más, la TSH está no normal. se pide ni siquiera antes. No, Sí. no, no. Entonces, es un indicador muy, muy, muy interesante la T3 libre, pero hay que contextualizarla. Hay que saber, y hay que saber por qué. Porque, por ejemplo, la TSH es una hormona que es fluctuante. Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué significa eso? Primero que tiene un ritmo, dependiendo del momento del día que uno, pero también tiene un ritmo en el mes. Entonces, hay que sacarla en el mismo momento, y más cuando el 80 por 90% de las patologías que vemos nosotros, inmunológicas, de tiroiditis de Hashimoto, yo estoy cada vez estoy viendo más en hombres, eh, son en mujeres. Entonces, hay que tratar de sacar la TSH en el mismo momento del ciclo, o en el momento, porque cicla, TSH2, 2,5, 3. Entonces, para que coincidamos, y hay estudios de eso, y es muy interesante. Pasa lo mismo con el tema de los anticuerpos. ¿Qué pasa con una persona que viene estresada, que viene fatigada? Va a tener los anticuerpos altos, a lo mejor son indetectables, porque está tan estimulado el sistema inmunológico, que cuando lo medimos no va a dar, no va a estar estimulado, no vamos a encontrar anticuerpos. Entonces después no lo pedimos más. Después, cuando se mide nuevamente los anticuerpos y el paciente mejora, los anticuerpos aparecen. Y eso es sumamente importante porque generalmente el 80% del hipotiroidismo es tiroiditis de Hashimoto. Entonces, nosotros el abordaje lo hacemos con levotiroxina, que en realidad, y hay que hacerlo desde un punto de vista inmunológico, de una patología autoinmune, sistémica. Entonces, no, los anticuerpos no va a ser lo mismo, no me cambia el tratamiento, y no, porque la patología autoinmune, generalmente la tiroides, que todavía no se sabe, hay muchas teorías, por qué a veces ataca la tiroides, pero cuando empieza una patología autoinmune, hay inflamación crónica de bajo grado. ¿Y eso qué significa? Que nuestro sistema inmunológico está siempre trabajando, siempre, y por diferentes causas. Estrés crónico, permeabilidad intestinal, antinutrientes, déficit de sustancias, toxicidad, ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que ir como atando cabos en el sentido de que no piden los cuerpos. Bueno, no piden, aparte hay otro contexto. Patologías autoinmunes con, por ejemplo, cantidad de anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales, generalmente, Sí. en una patología autoinmune es bastante, yo prácticamente, obviamente, estoy utilizando otro tipo de método, porque el hígado cumple una función importantísima en la conversión de la T4 a la T3. Es fundamental. Pero también cumple una función en la formación de glutatión. Y el glutatión es un antioxidante, es uno de los más importantes, y el glutatión es fundamental para la tiroides, fundamental. Y generalmente no le dan bolilla. Y el glutatión es fundamental para un montón de cosas. Pero el glutatión hay que reciclarlo. Hay que reciclarlo. ¿Cómo se recicla? Y bueno, tratar de que no agotarlo.
Y si agotamos el hígado, agotamos los nutrientes en donde se recicla el glutatión, ¿m? Generalmente esta posibilidad de antioxidación eleva mucho los anticuerpos. Sumado a esto, que tenemos un déficit muy grande de vitamina D, sumado a esto que la disbiosis produce mucha alteración en la utilización de la vitamina D, hay polimorfismo de vitamina D, podemos tener vitamina D de 30 y el paciente no la utiliza bien. Y tenemos que, en una patología autoinmune, tenemos que ir al tope. Entonces el paciente, porque no la puede utilizar, no tiene capacidad. Y la vitamina D es fundamental como inmunorregulador. ¿Mm? Inmunorregulador. Entonces, cuando uno ve que solamente el paciente, esto que decís vos, no le autoriza la obra social, y bueno, es así porque no lo entienden. No pretendamos que esto suceda. Nosotros tenemos que ir cambiándolo de a poco y ir explicándole al paciente que, bueno, no lo va, porque es mucho el desgaste a veces que tenemos que hacer para que nos entiendan, Sí. el desprestigio, el por qué, si no te lo pide tal, por qué no te lo pide tal. Y muchas veces, bueno, obviamente que uno optimiza, ¿sí? Pero un paciente con autoinmune, una vitamina D tiene que estar al tope. Y generalmente están muy bajas, y si la tiene normal, no la puede utilizar. Obviamente sumado al déficit de selenio, que vos dijiste, sumado al déficit de complejo B, sumado al déficit de manganeso, sumado al déficit de magnesio, sumado al déficit de cantidad de cosas que puede suceder en este contexto hostil en el que estamos. Seguro. Sí. Bueno, y realmente, digo, cuando uno tiene frente a sí un paciente con una patología autoinmune y sobre todo con hipotiroidismo, ya es un paciente que viene con todo un bagaje, con toda una historia. Siempre pienso de que ese paciente ha pasado por muchos lugares, sobre todo pacientes que vienen también con patologías digestivas, con muchos síntomas digestivos, donde ha pasado por médicos de diferentes especialidades, gastroenterólogos y demás. Bueno, el paciente viene un poco agotado también, porque, bueno, ha tomado de todo lo que le han dado, probando diferentes terapias, ¿no? Y a veces no es, digamos, tan fácil poder trabajar de manera ordenada, y bueno, a veces hay que poner como un parate y volver de cero, ¿no? Siempre digo, volver otra vez al origen, volver a pedir anticuerpos, solicitar lo que se puede hacer el paciente, implementar lo que se necesite. Es una negociación con el paciente. Porque primero que generalmente el paciente, más que medicación y todo lo que uno le puede llegar a dar, o suplementación, tiene que tomar decisiones. Y generalmente esas decisiones son importantes. La salud no es cómoda, es incómoda. Entonces, son decisiones, generalmente el paciente viene de muchísimos médicos y no tiene la culpa la medicina porque nos han enseñado así, lo vuelvo a decir. Yo también he Claro. sido formado en un sistema duro, hospitalario, verticalista y fragmentado. Entonces, un grupo de médicos nos hemos animado a replantearlo. No tenemos la verdad, porque nosotros hacemos ciencia y no tenemos la verdad. Solamente estamos parados en una forma de trabajar desde otro lugar, acompañando procesos, desde otra mirada, desde otra mirada con otras herramientas. El paciente, pero es como separar la paja del trigo. Y muchas veces no hay que Tal mirar la cual. foto, no hay que mirar la foto, hay que mirar la película. Y para mirar la película, el paciente tiene que estar dispuesto a trabajar con el terapeuta, a trabajar. Y a trabajar con el terapeuta es, quiero ya, quiero esto, quieres una solución mágica de cambiemos tu vida. Y eso a veces no sucede, y eso a veces hay que trabajarlo en la primera consulta, porque si no es pequeños cambios, grandes resultados, un trabajo, y ahí es donde se va a ver, porque si no el paciente se frustra, y como tienen poca capacidad para soportar la frustración, porque en realidad también Tal cual. parte de la terapia es empoderarlo, pero empoderarlo de darle fortaleza, porque generalmente en este momento somos muy frágiles de la inmunología, muy frágiles de las emociones, muy frágiles. Entonces, ¿qué significa? Que cualquier cosa, pum, nos estresa, cualquier cosa, pum, nos estresa. Y en realidad, ese mecanismo de fortaleza, de fortalecimiento,
lo que va a permitir es que nos adaptemos más fácilmente a todo, al cambio. ¿Mm? Y generemos un mecanismo de hormesis, de resistencia ante, no el estrés crónico, ante pequeños estresores, ante pequeños cambios, ante la incomodidad. Cuando el paciente le decimos no, por eso al paciente no hay que tirarlo de repente al abismo, hay que ir acompañándolo, hay que ir haciendo puentes, pero también tiene que quedar Sí, claro que esto es un proceso de trabajo. Y en un proceso de trabajo pueden pasar muchas cosas. Lo que no se tiene que perder es el horizonte, porque si no, no hay cambio. tal cual. Bueno, eso siempre lo hablo porque, digamos, muchas veces cuando los pacientes vienen con tanta carga emocional por todo lo que vienen viviendo y demás, a veces uno diciéndole justamente que estos son procesos, la carga baja, porque no van a tener un cambio milagroso de un día para otro, sino que van a trabajar en un proceso que tal vez le va a llevar meses, pero que es en un camino hacia la sanación, ¿no? Y cuando uno opta por un camino Sí, hacia la sanación, la mentalidad, digamos, el nivel de estrés también disminuye porque también disminuye esto de decir, bueno, si yo con esto mañana no me siento bien, entonces no está funcionando. Y realmente no es sí, así. Muchas veces requiere, depende de muchas cosas. Depende de las redes que tenga el paciente, positivas, claro, porque también puede tener redes negativas, ¿está? Porque todo esto no sale, esto sale de una construcción. Yo siempre digo, no hay texto sin contexto. O sea, hay un contexto que ayuda para que esto suceda, pero generalmente el paciente se tiene que encontrar con él y generalmente el terapeuta, nosotros tenemos que ver dónde actuamos primero. Y yo pienso que el primer lugar donde hay que actuar, generalmente en la medicina convencional, es muy rudimentaria, muy, muy simplista. Bueno, vamos a ir al psicólogo, bueno, sí, tenés que estar más tranquila, bueno, no pasa nada. No es tan así. No es tan no, así y tal hay que, cual. claro, Como si entonces, fuera tan fácil, tal cual. bueno, pero Sí, eso es lo que decimos nosotros, así nos han enseñado. Entonces, las herramientas de terapeuta, muchas veces el paciente primero tiene que lograr tener energía. Eh, y eso hay que saber dónde. Desde la comida, del cambio, pero también desde el sueño y desde el estado de alerta. Porque si regulamos el eje hipotálamo suprarrenal, hipófisis suprarrenal, le damos un poco de amor al hipotálamo y a ciertas estructuras del sistema nervioso central, el paciente empieza a tener mejor claridad. No le puedo decir, bueno, vos vas a hacer cuando no tiene claridad, no hay una nube mental. Y eso a veces son etapas. sí, Obviamente que después, si no hay decisiones profundas, si no hay cambio, si no hay toma de decisión, obviamente se repite. Volvemos a lo mismo. No es fácil. Acá nadie está diciendo que esto sea fácil. Lo que pasa es que están acostumbrados, estamos hablando de sanarse, no de curarse, sanarse. Y eso es muy importante porque el proceso de la sanación es un acompañamiento y un proceso, yo le digo a todos, no me gusta esta palabra, pero la uso, hay que hacerlo carne el proceso. Vos querés sanarse, generalmente la gente que viene porque tocó fondo, porque pero a los 6 meses lo vemos exactamente iguales, en el mismo circuito de automatización y de las cosas. Ojo, yo no digo que sea fácil, porque hay contextos sí, que, mirá, te acompaño, te acompaño. Porque cuando las necesidades básicas no están satisfechas, abrigo, alimento, vos lo sabés, vos trabajás en ambientes vulnerables. Pero el problema es sí, cuando ya es tenemos muy duro. eso y lo otro ya es una construcción. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, Cuando sí, el sí, primer sí, 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 chakra tal cual. está, que es el de la seguridad, no está, no lo podemos tener y bueno, hacemos lo que podemos para sobrevivir. Claro, Pero después que lo tenemos eso, ya lo otro son decisiones, esto, quiero tener más, quiero tener más, quiero tener más. Y eso, bueno, hay que encontrarse con uno, el terapeuta, las enfermedades, una enfermedad autoinmune, ¿qué es lo que es?
es algo complejo, en el que tu sistema inmunológico está trabajando continuamente y no sabe a qué dispararle. Te está disparando a vos. O sea que el peor enemigo sos vos. Y Sí, eso es difícil, porque le digo, ¿con quién tenés? Porque la gente que viene dice, no porque esto, no porque lo otro, no porque lo otro. Y la verdad es que yo los entiendo, los acompaño. Y es decir, bueno, mira, no gastés tanta energía en despotricar contra el mundo. Tenés que encontrarte contra vos y hay un trabajo muy profundo de sanación. Y eso uno te va a acompañar, pero el que va a tomar la decisión sos vos. Sos vos. sí, Y es difícil porque nosotros, al ser una medicina, tiene que ser una medicina individual. Hay pacientes que son únicos. No podemos clonar las sí, estrategias. No podemos clonar las estrategias. Entonces, nosotros tenemos que ser como artesanos. Es artesanal esto. Y a medida que vayamos viendo y trabajando también algo que en estos momentos es complicado, pero tenemos que aprender, que es la incertidumbre. Como médicos, nosotros no nos enseñan, y como pacientes tampoco, a trabajar la incertidumbre. O sea, ¿qué tengo? Hipotiroidismo. ¿Qué tengo? Le tenemos que poner un sello, porque la gente quiere un sello. ¿Está? Y eso es sumamente sí, importante. claro, claro. ¿Está? O sea, ¿qué tengo? Tac, tac. Entonces, cuando vos le decís, mira, no sé, vamos a ver, vamos a trabajar esto, pero no le pongan nombre y apellido. El paciente Claro. te saca a veces un peso de encima, porque a veces quiere saber, bueno, sí, pero a veces sabe, le pone el nombre y apellido y no sana. Entonces, a veces nosotros necesitamos certeza y cuando uno trabaja este tema de la incertidumbre, mira, es esto, eh, es importante porque también nos estamos como replanteando las formas de abordar los pacientes. Es un desarmar, y no es fácil como terapeuta desarmar la forma en que trabajamos. No, no, seguro, digamos, tenemos que ir en contra de muchas cosas mal aprendidas, digamos, que solo el medicalizar a un paciente no nos da ninguna seguridad ni ninguna garantía de que el paciente va a mejorar, porque muchas veces nos quedamos absolutamente cortos con la terapia, absolutamente cortos con el Yo pienso acompañamiento. que Entonces, uno de los principales abordajes es como yo lo tengo en escalera, es la emoción. Yo te dije que las emociones viajan por el sistema inmunológico. No es que tengamos sí, que inhibirlas, las emociones. Las emociones son necesarias. Las tenemos que regular. Porque cuando todo es miedo, todo es peligroso para el sistema nervioso, sí, el sistema inmunológico va a hacer todo para sobrevivir. Entonces, y hay que entender la historia del paciente. Por eso es sumamente importante de dónde venimos, cómo es nuestra historia familiar, cómo ha sido nuestro parto, porque yo siempre digo, porque si no decimos, bueno, culpa de tal cosa, culpa de tal, no, aceptando, porque entendiendo de dónde venimos vamos a poder sanarnos. ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Te dieron la teta? ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo estuvo tu mamá el embarazo? Esas cosas se preguntan, ¿cómo fue el embarazo? En el embarazo, en la gestación, se marcan un montón de cosas. O sea, la claro, sí, epigenética, o sea, no son nuestros genes, son la expresión de nuestros genes. Y la expresión absolutamente. de nuestros genes, en un embarazo, a vos, a mí, ¿qué te enseñan? Voy a hacer un control, que es una palabra que no me gusta, el control de embarazo. Bueno, un acompañamiento de un embarazo, ¿qué te preguntan? Bueno, te hiciste el laboratorio, te hiciste la serología, te mido la panza, Ecografía. la ecografía, a veces tienen 5 ecografías y no le dicen cómo tiene que comer o qué cosas son las fundamentales de los alimentos. Pero el ambiente de estrés
tiene un impacto muy grande a nivel epigenético. Y esto es Sí, fundamental. ¿Cómo está la cabeza? ¿Cómo está el intestino? ¿Mm? ¿Por qué? Porque a partir de eso marca todo lo que va a suceder posteriormente. Y acá nadie está planteando porque nuestros padres y nuestros ancestros han hecho lo que han podido. En el momento. Entonces, ¿qué es lo que digo esto? Que sí. trabajando en lo que es la epigenética, son la expresión de los genes, no somos nuestros genes, somos la expresión. ¿Y eso de qué lo determina? Nuestras emociones, lo que comemos, lo que hacemos, cómo nos movemos. ¿Mm? Y eso es fundamental, Bueno, y la importancia de que nosotros eso lo podemos modificar también, obvio, porque sin lugar a obvio. dudas, con eso podemos trabajar. Si no, estamos condenados a una genética, y eso sería como muy cruel, ¿no? Pensar que solo la genética nos Muy determina. pocas cosas son genéticas. Muy pocas cosas son genéticas. Lo que se transmite, lo que se transmite son mandatos. Exacto. Mandatos. No, mi mamá tiene hipotiroidismo. Hay un factor genético. Hay, mi mamá tiene hipotiroidismo y mi abuela tuvo hipotiroidismo. Ujú. Analicemos el contexto, analicemos los mandatos familiares, analicemos las prácticas, analicemos el estado de alerta, la familia, se va transmitiendo. Entonces muchas veces Sí. vamos viendo, tac, 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 diabetes, 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 tipo de alimentación. Entonces, Los patrones, se repiten los patrones, pero patrones. esos patrones también pueden ser Aprendemos a positivos. comer, a vivir de la misma manera. Bueno, pero también esos patrones pueden formarse, hay patrones muy positivos, porque nuestros padres o nuestro contexto, hay cosas muy positivas. Está en nosotros también ver qué es lo que Seguro, vamos claro. a. Claro, pero esta activación o desactivación de ciertos genes, lo que es la metilación, la acetilación, que puede expresar o no ciertas cosas, a través del ejercicio, a través de las emociones, a través del pensamiento, a través de la alimentación, que es fundamental como terapeuta trabajarlo. Entonces, cuando uno empieza a analizar de dónde Igual. viene, cuál ha sido tu historia, tuviste antibióticos, fue un ambiente muy hostil, un ambiente de mucha exigencia, porque también hay que ver por qué exigencia. Eh, entonces, Mauri, disculpa, nos están quedando 15 segundos. Nos avisa muy enseguida esto. bueno, si Pero querés nos se nos conectamos. terminó el tiempo. Bueno, ¿Eh? Nos volvemos a conectar dale. para, para terminar con esto. Dale, porque está súper interesante. Bueno, espero que se suba la primera parte. Ya puse para cargarla y vamos a continuar un ratito más para aquellos que puedan sumarse de nuevo. A ver, Mauricio, si te puedo ingresar. Estoy, Ahí estás. ahí estoy. Creo que guardé la primera parte. Creo que la guardé bien. No sé por qué quedó cargando. Espero que Bueno, sí. si no ¿Qué vamos a hacer? lo reeditaremos. Reeditamos. Bueno, Dale. espero que, o sea, ha sido un bombardeo de información. Yo la verdad que te agradezco un montón porque Sí, estas cosas no se hablan en todos lados. tal cual. Y dejar que uno hable también es importante, porque son Sí. temas que es como problematizarlo, porque muchas veces yo digo, esto es un conversatorio, la gente quiere, dice, van a hablar de tal cosa y quiere, y bueno, ¿y ahora qué como? Y ahora, y bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? No sé.
Entonces, porque si esas son las soluciones, las preguntas. Entonces le digo, bueno, mira, como terapeuta, este tipo de preguntas no son las adecuadas. Porque dice, bueno, ¿qué hay que comer para esto? ¿Qué hay que comer para lo otro? ¿Qué hay que hacer para esto? ¿Qué hay que hacer? Entonces, bueno, es como empezar a poner preguntas, Real. porque es como, a mí me gusta que los pacientes se transformen en hacientes, obviamente, que hagan, porque no quiero que se transformen. Obviamente que al principio no van a hacer porque necesitan energía, necesitan tener Claro, claridad, pero que se lleven muchas preguntas, porque cuando uno se lleva muchas preguntas, viste que la medicina, yo siempre lo planteo, el juramento hipocrático, en la filosofía nace de la pregunta, no había médico, había filósofo. Entonces se hacían preguntas. A partir de ahí nace la medicina, pero nace de la pregunta, no nace de la certeza. O sea, nosotros, la idea es que a veces cuando el conocimiento científico se hace preguntas. Entonces nosotros también, generalmente la medicina funcional, la medicina integrativa, la ideal, porque si no puedo decir yo hago medicina integrativa y junto partes, y no es eso. sí, tal Eh, cual. Porque si yo hago medicina integrativa y te ven 3 o 4 fragmentado o te doy 3 suplementos, no es eso. Lo que hace es, bueno, mirá, vos estás tomando levotiroxina. Ajá. ¿Y por qué? Ah, tenés la T3 baja. ¿Y por qué tengo la T3 baja? ¿Por qué no la convierto? ¿Qué me está pasando que no convierto la T3 baja? No tengo energía. ¿Por qué? Entonces, cuando yo voy para atrás, para atrás, para atrás, a lo mejor no llego a la raíz pura, a lo mejor llego dentro de un año, no importa. Pero Claro. voy a tener mucha más capacidad de resolución y de resultados. Entonces, generalmente el paciente que llega a la medicina, a nosotros, ya viene porque viene buscando cosas, ¿o no? Viene leyendo, Tal cual. Sí, sí, sí. viene navegando por otro lado porque no sabe qué hacer. Entonces, bueno, ahí nos ahorramos, ya viene como, bueno, estoy abierto. Pero el tema es cuando vienen pacientes que vienen desde lo duro, de lo convencional, y vienen a otro paradigma. Vienen, te dice, va, mirá, te va a ver Mauricio, te va a ver Marina, anda. Y vienen, te traen la carpeta así de cosas, y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? Y esto, y esto. Claro, porque el sistema de pensamiento es el mismo, no cambió y no estamos. Entonces a nosotros nos cuesta más desarmarlo para Tal poder cual. decir, bueno, estamos en otro camino, es otro paradigma, no es ni mejor ni peor, pero son otras formas, las preguntas son diferentes, los abordajes son diferentes. Entonces, ¿te vas a animar a transitar esto? Porque, viste, cuando hay un médico, cuando hay dos, hay medio, cuando hay tres, no hay ninguno. Y eso, a veces hay un montón que dicen algo, no, pero si el cardiólogo me está medicando con rosuvastatina y tengo 220, ¿qué hago? ¿No? Pero si me lo dijo el cardiólogo es como Dios. Entonces, eh, cuando yo le digo, mirá, no lo voy a medicar porque el colesterol es necesario, bueno, hay una lucha de paradigmas y entonces gastamos demasiada. Eso que decís, Mauri, es durísimo a la hora de trabajarlo, porque realmente hay pacientes que vienen con el medicamento que les ha dado otro especialista y que uno sabe que en realidad le está haciendo más daño que bien, y es difícil porque, bueno, a lo mejor son médicos que los atienden hace muchísimo tiempo, y esto me ha pasado, me pasa sobre todo en salud pública, cuando estoy en una salita atendiendo, me pasa menos cuando en el consultorio privado, pero con el consultorio en público, que el paciente necesita una X receta, y uno sabe que recetarle eso es
está en contra de lo que uno ha estudiado y lo que uno Sí, piensa. yo Y estoy viene como totalmente de con la acuerdo. receta del cardiólogo, Lo que viene pasa con la receta del que cardiólogo. está bien. Es difícil. A veces a ver, nosotros nos vamos a frustrar, seguramente. El tema es como te vuelvo a decir, la medicina que sirve es la que funciona. Cuando el paciente empieza a tener resultados con 2 o 3 intervenciones nutricionales, con 2 o 3 preparados que uno dice, mira, te voy a preparar esto, Sí, formulalo, vas a gastar, porque tampoco es que sea para todos caro, porque a lo mejor yo también trabajo en salud pública y trabajo en sectores que también hay mucha vulnerabilidad y hago el mismo tipo de medicina. No hago una medicina para uno y otra medicina para otro. El tema, obviamente, pero pasa en el privado también, porque el paradigma se sostiene solo. O sea, si vos le da un psiquiatra un antidepresivo en una persona que tiene un hipotiroidismo, lo dé el psiquiatra, no lo dé, esté bien, no esté bien, lo dio el psiquiatra. Si sí, nosotros hacemos una intervención desde otro paradigma, viste, hiciste medicina alternativa, digo, ¿qué alternativa qué? ¿Entendés? Hiciste alternativa, vos estás con los no sé sí, cuánto, entonces nosotros somos los encargados. Obviamente que el costo, al no estar en un paradigma grande, se sostiene solo. sí, Nosotros tenemos que ir con un pie muy firme y de a poco. Entonces, ¿por qué? sí, Porque es un movimiento, es muy fácil criticar y desbarrancarnos y que nos tienen al abismo. En cambio, los otros, el paradigma reinante, tenga la medicación, no tenga resultado, el paciente ande sin energía, está dentro de un marco y es lo que hay. Entonces, es difícil lo que digo, pero está bien, está en que nosotros nos hemos saltado del tren, no hemos animado. Estamos en la lucha de paradigma y cuando hay una lucha de paradigma hay una crisis. Si no, no hubiera conocimiento, no hubiera nuevas cosas, siempre estaría lo tal mismo. cual, sí, sí, Entonces, pero nosotros tenemos que ir apoyándonos en esto. No tenemos la verdad, ni tampoco estamos brindando la panacea. Estamos dando otra forma de ver las cosas con una visión más integral. En este momento es muy difícil tener una visión sistémica cuando todo está tan fragmentado. Todo está tan fragmentado, nos llevan a fragmentar todo. Entonces, tener una visión sistémica, una visión de los sistemas sí, complejos, es muy difícil, porque generalmente la gente viene, digo, yo pido, ¿usted no pide laboratorio? Sí, yo pido, pero primero quiero la clínica. Para mí la clínica es el 80%. Entonces, y tocar al paciente también, porque el examen físico nosotros lo hemos ido perdiendo, y mientras más especialista es, menos toca al paciente. Entonces, eso es como que nosotros, le digo, tenemos que volver a las cosas básicas. La clínica es fundamental y como la palabra lo dice, son estudios complementarios. Complementan para poder tener mejor toma de decisiones. Pero se ha transformado la imagen y el estudio complementario como en el 90% de la toma de decisiones. Y muchas veces yo puedo tener, qué sé yo, una TSH normal, una T3 ahí subóptima y el paciente tiene mucha clínica. ¿Tiene o no tiene hipotiroidismo? Entonces, es sumamente importante la clínica y nosotros vamos perdiendo el ojo clínico. Lo vamos perdiendo porque no vemos pacientes, no se tocan, no se preguntan cosas, otra cosa se hace tipo mecanizado. Esto no es culpa del médico, el sistema lleva esto también. sí, El sí, sí, sistema de tal cual. salud. Acá nadie tiene... es el sistema que nos ha llevado a la mecanización, a no poder parar, a ver tantas personas. Y otra cosa que es sumamente importante, estoy como rompiendo los paradigmas, estamos como rompiendo, porque es la teoría del riesgo. La teoría del riesgo es una teoría que ha servido, pero el riesgo es la probabilidad de que sucedan las cosas. Entonces, a partir de la epidemiología, de pararse en esta teoría, dice, usted tiene riesgo de tal cosa, entonces lo medico con tal esto. Usted tiene riesgo de tal otra. La teoría preventivista. Y ha hecho una sobreprevención de ciertas cosas y ha Claro, medicalizado ciertas cosas
y ha llevado a tener un montón de otros problemas. ¿Mm? La teoría del colesterol, errónea por la Sí, la teoría del colesterol lipidofobia, creo que es de las más fuertes. Sí, la teoría tal del cual. colesterol, el preventivismo, porque no estamos hablando de que no sea bueno la prevención, desde otro lugar, desde otro lugar. Vengo a hacerme un Sí, sí, chequeo. sí, tal cual. Colesterol, triglicéridos, vengo, yo me quiero hacer un chequeo. Bueno, no sirven los chequeos. Entonces, sí, ¿qué estamos buscando? ¿Qué es mejor? ¿Medirle un colesterol a una persona de 40 años o medirle la fuerza? ¿Ah? Entonces, medirle la fuerza. ¿Qué me dice más de cómo está esa persona? ¿Qué tiene que ver la fuerza? Bueno, la masa muscular, la fuerza, la capacidad, el hipotiroidismo, la pérdida de masa muscular. Bueno, yo estoy planteando otro tipo de metodología que a veces nos puede decir mucho Tal más cual. que un laboratorio, porque no significa que no haya que pedir T3, anticuerpos, ferritina, eh, Sí, lo que sea. nadar sobre otros perfil inflamatorio, ácidos grasos, proteína C reactiva ultrasensible, etcétera, etcétera. Nos va a decir mucho vitamina D, zinc, manganeso, todo lo que podemos decir, hormonas, progesterona, estrógeno, sí, pero toquemos al paciente, veamos cómo está su nervio óptico, veamos cómo está sus ganglios linfáticos, porque los linfáticos nos dicen mucho, mucho del sistema inmunológico. Muchísimo, muchísimo nos dice del sistema inmunológico, y es un Tal cual. sistema que está como olvidado, y para lo único que lo utiliza es para la medicina estética, decir, bueno, mirá, me hace un drenaje linfático. No, porque el linfático tenemos en todo el organismo y es un soporte al sistema cardiovascular. Y el sistema cardiovascular, cuando ha venido una tormenta, imaginemos que estamos en una guerra, el sistema linfático, tenemos ganglios linfáticos por todos lados que están trabajando y ahí limpian, drenan. Y generalmente después queremos, claro, cambiamos la alimentación, mejoramos ciertas cosas, empezamos a dormir, pero lo que se llama la inmunidad, podemos bajarlo, pero la inmunidad no se mejora. Claro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, Sí, sí, sí. muchas veces hay que trabajar esos sistemas, optimizarlos, porque cuando venga una tormenta vamos a estar más fuertes. Y eso también es sumamente importante entenderlo, que el linfático está en el intestino, que está en el pubis, que está en el conducto torácico, que está en toda esta Corre zona. todo el cuerpo. Sí, pero tocando nosotros podemos ver, porque una persona que está en alerta, una persona que está en alerta, ¿qué necesita? Sobrevivir. Y podemos tener una alerta crónica a baja escala. Sí. ¿Y qué pasa cuando necesitamos sobrevivir? El nervio vago, el sistema simpático actúa. Generalmente, ¿cuál es otro síntoma frecuente en las personas con enfermedades autoinmunes? Eh, Contracturas musculares. ¿Está? Contracturas musculares. Me contracturo, me contracturo, me contracturo, me contracturo, me contracturo. ¿Y dónde empieza la inflamación de bajo grado? ¿Dónde empieza la inflamación? Y esto es un concepto muy nuevo en la primera cervical. ¿Mm? ¿Dónde empieza? Cuando nosotros tocamos atrás, tocamos, ahí empieza, porque es un mecanismo de alerta. Es un mecanismo que hace un bebé cuando gatea. Hace este movimiento. Ese movimiento es un movimiento muy ancestral del músculo esternocleidomastoideo y del supraespinoso. Esos son movimientos que nos han permitido sobrevivir. Un animal tenía que hacer esto, tuc, tuc, porque en 2 minutos, en 1 minuto, era comido por otro. Ese sistema lo maneja también, tiene una relación con el nervio vago, el sistema simpático. Imaginemos si tenemos la visión esternocleidomastoideo, y si nos vamos acá, cuando tocamos, dolor, dolor, dolor. Si yo busco por acá, dolor, 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 dolor y contractura. Entonces, tenemos que trabajar esos sistemas para que el sistema nervioso empiece a entender de que no hay peligro. Y eso es sumamente interesante para ver por dónde Muy empezamos. interesante. ¿Por dónde empezamos? Porque cuando tenemos este contexto, por algún lado tenemos que empezar y tenemos que priorizar. Porque si no, decir, bueno,
sí, te doy 2 o 3 minerales, te doy acá y ahí terminó. Cambiá a veces la gente no puede tomar decisiones de cambiar la alimentación o hacer un protocolo autoinmune cuando no tiene energía, cuando no tiene capacidad de Claro, tomar decisiones. No sabe ni lo que ir a comprar, no puede ir a comprar, no puede tomar decisiones, no puede eso. Cuando hay claridad, eso sucede. Mejor, mejor. Entonces muchas veces es sumamente interesante que los protocolos yo te digo, bueno, los adecuemos artesanalmente a los momentos ideales. No te dio la comida en la tal primera cual. consulta. Y no, ¿cómo le voy a dar la comida? Lo detono con tanta información. ¿Me entendés? Y a veces es lo que te lleva. No te dio esto, no te dio lo otro. Entonces, hay que desarmar la clínica, digo yo. No importa, pero esto que haces vos, que hacen otros terapeutas, es desarmar la clínica. Por más que no, porque hemos estado en la hoguera, ¿o no? Nos han puesto en la Sí, hoguera, ¿o no? Bueno, sí, sí, sí. pero lo que te digo es que nosotros también nos equivocamos un montón. Y a partir de la equivocación, tomamos decisiones. No es que no nos equivocamos. Estamos tratando de utilizar otras herramientas, de que esto no es 2 más 2 4. Entonces, bueno, es como que anduvimos por todos lados. Bueno, no, pero súper, súper, súper interesante, Mauricio. La verdad es que yo venía haciendo vivos con otros profesionales también, con esta mirada más holística, integral, funcional, todo lo que quieras llamarlo, y creo que nos estaba faltando esta mirada también, que va mucho más allá de un protocolo autoinmune, que va mucho más allá de una medicación, y que tiene que ver con tantas otras cosas que tienen que ver con lo emocional, que tienen que ver con Totalmente. la vida de las El personas. protocolo autoinmune yo lo he utilizado y lo he dado vuelta y lo he desarmado y lo he recontra y lo he hecho como yo quiero en este momento. Entonces, ¿por qué? Porque lo que funciona en un lugar no funciona en otro. Tal Eh, cual, sí, sí. entonces muchas veces, ¿qué es lo que es? Un protocolo. Y los protocolos, como todo, el problema no es el protocolo, es cómo lo pone en marcha. El protocolo, vos podés tener un protocolo en una guardia, ¿está? Un protocolo de IAM. Vamos a tratar el IAM así, ¿está? Y hay 5 médicos. Uno recién formado, que hizo la TLS, que hizo formación, otro que no se actualizó, otro que recién se recibe, otro. ¿Cómo cada uno va a interpretar las cosas diferentes para tomar eso? A menos Sí, sí. que se gestione y se trabaje en equipo para metabolizar eso y llegar a un acuerdo. Porque si no, así dice, y este es el protocolo de violencia, este es el protocolo de abuso, este es el protocolo. Y no funcionan las cosas. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que los protocolos hay que ponerlos en contexto. En contexto. Y los protocolos de autoinmune, ya que hablaste, para ir cerrando, acá la gente pregunta qué es lo que es un protocolo. Es una forma en la cual hacemos una alimentación, que eliminamos cosas, después las vamos. Y tratamos en realidad lo que tratamos es que nuestro sistema inmunológico descanse. Exacto. ¿Está? Pero nos encontramos con otras cosas, nos encontramos que no solamente es el protocolo, nos encontramos que no hay sensibilidad a ciertos alimentos, sensibilidades retardadas, hay ganglios linfáticos que están colapsados, hay sistemas que no funcionan, hay hígados que no funcionan, hay páncreas que no funcionan óptimamente. Entonces, un protocolo autoinmune, yo le puedo decir, bueno, mirá, te voy a dar carne. Sí, necesito proteína, pero si no la digiero, no tengo cómo digerirla, no tengo cómo procesarla. Este es el protocolo. Tome caldo de hueso, sí, pero ¿cómo? Entonces, eso, ahí está, me parece, lo artesanal del terapeuta. Y en la patología tiroidea, que me parece que vos y yo debemos ver, es una de las cosas que más vemos, porque me parece que le tenemos que dar una vuelta de rosca
a trabajar la tiroides como una patología autoinmune, como una patología inflamatoria, crónica, con un abordaje integral. Y yo cada vez estoy viendo más en hombres, más en hombres. Pero ¿cuál es el tema? Que no se ve sí. el mismo tipo de clínica, no se ve esa fatiga, esa falta. El hombre lo expresa de otra forma. Entonces, bueno, y no hay muchos estudios en hombre. Es verdad. No sé si te pasa, o sea, no lo buscan Sí, tampoco, ¿eh? igual yo tengo mucha paciente mujer, tengo muchísima paciente mujer, entonces realmente no veo prácticamente pacientes hombres con hipotiroidismo, de los que Bueno, yo tengo estoy teniendo no, más hombres, o sea, tengo muchas mujeres, pero es sí, generalmente el sí, hombre viene por otra cosa, disminución de la libido, pérdida de la masa muscular, problemas claro. digestivos, pérdida de la fuerza. eh, entonces, estrés crónico. Por ahí están subdiagnosticados, ¿no? Porque preguntan por qué los hombres tienen menos patología autoinmune que las mujeres. En realidad, muchas veces el hombre no consulta, convengamos. Sí, Hay mucho hay un hombre que no consulta y componente, que, hay un polimorfismo, hay varias componentes en las mujeres. El factor hormonal es decisivo. sí, Cuando uno regula a veces también el sistema hormonal en una patología autoinmune tal cual. mejora, porque todo lo que se llama, bueno, yo he trabajado mucho con el tema de la microbiota, lo que es el estroboloma, la metabolización de los estrógenos, también tiene que ver con esto, la regulación entre estrógeno y progesterona, eh, tiene que ver en las patologías autoinmunes, pero lo que se llama relación TH1-TH2, eso también tiene que ver. Por eso muchas veces, muchas patologías autoinmunes son TH1, otras TH2. ¿Por qué? Porque hay muchos suplementos que actúan a nivel de TH1, otros suplementos que actúan a nivel de TH2, y tenemos que ver cuál lo toleró mejor, no sabemos. Y otra cosa importante es que las patologías autoinmunes no vienen solas. El paciente que no se abordó la inflamación de bajo grado, no, tengo la TSH normal. Ajá, bueno. A ver, vas a ver otra patología autoinmune, es muy tarde o temprano. Entonces, miren, tiroiditis de Hashimoto pide anticuerpos para celiaquía, Sí, tal cual. está muy relacionado. Patología, Pancreatitis, hipotiroidismo, fibromialgia, la mayoría, el 80 o el 90% de las fibromialgias que yo veo son hipotiroidismos mal diagnosticados. Hay una sensibilidad al síndrome de dolor. fatiga crónica, Totalmente. ¿Por qué? Porque hay síndrome todo de un fatiga trabajo, crónica, fatiga crónica, ¿qué estamos hablando? Falta de energía. ¿Y qué es lo que te estoy hablando? falta de Estrés, energía, tal falta de cual. energía, es una mitocondriopatía en realidad también. O sea, la mitocondria ¿Cuál? es insuficiente. Entonces, Sí. Sjögren, sí, Sjögren, es todo, hay que tratarlo sistémicamente. Las Cada uno tiene, artritis, las esclerodermias, mirá, cada una tiene su hay un montón. especificidad, pero la raíz hay que tratarla con una mirada holística, pero cada una tiene su especificidad. Pero artritis reumatoidea, llamale como quieras, pero espondilitis anquilosante, que se llama más en los hombres, que yo la veo bastante en los hombres. Cada una tiene su característica, pero si no se baja la inflamación de bajo grado, el paciente viene y te dice, mira, yo tengo tiroiditis, tengo tiroiditis, tengo hipotiroidismo, está bien. Vos sabés que me sacaron, porque ahora me van a operar de los fibromas, me sacaron. Bueno, al año lo ves, porque lo viste por otra cosa, no. Vos sabés Sí, que me están viendo, tengo nódulos en la mama. Sí, y vos sabés que me van a hacer una biopsia. Está bueno, sí. ¿Lo ves después? No, vos sabés que me van a operar porque me rompí los ligamentos cruzados. Y vos sabés que me van a operar porque, y así. El problema es la inflamación crónica de bajo grado y que en realidad estamos sí, tapando, o sea, apagando fuegos de cosas que en realidad el problema está en otro lugar. Es la inflamación tal invisible. cual. Entonces,
Sí, El paciente que se rompe los ligamentos y viene y dice, ay, me rompí los otros ligamentos y se lesiona continuamente. No, pero yo soy sano y entreno y entreno y entreno. Uno le toca la panza, no digiere, no hace caca, está continuamente estresado, el cortisol por las nubes, no duerme, el tipo entrena, 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 no descansa. Entonces, eh, eso también es inflamación de bajo grado y también es una patología que se comporta como una patología inmunológica. Acá preguntan fertilidad. 80% de lo que veo tal de no cual, fertilidad es problema de tiroides, maltratada, tiene TSH normal. No, no, está bien, está bien, está bien. No se fijan en otras cosas. No se fijan T3 reversa, T3 reversa, anticuerpos. No se fijan. No se fijan y le hacen tal, un montón, y no le regulan el sistema nervioso central. Cuando el paciente se relaja, deja de tener peligro. A ver, ningún organismo va a tener una gestación si hay una guerra. O sea, tal cual. se entiende una cuestión fisiológica y evolutiva. O sea, si estamos en una guerra, el organismo que dice, ¿voy a sobrevivir o voy a producir una gestación? Tiene que generarse todo un ambiente de tranquilidad, Propicio, propicio, de energía, para que eso suceda. Entonces se hacen 50 tal cual. veces lo mismo. Obviamente que juegan algunas cosas, falta de zinc, falta de esto, pero ¿por qué? Cuando el paciente se olvida, empieza a regular su eje, hipotálamo, hipófisis suprarrenal, se regula la T3, la paciente queda embarazada y puede gestionar. No, yo tengo la TSH normal, no, no tengo problema, no puedo quedar embarazado, los pierdo. No, pero me dijo que está todo bien. Y entrena y entrena y no hace, y entrenan, 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 o corren y no duermen. Bueno, hay inflamación de bajo grado, hay inflamación de bajo grado, hay inflamación de bajo grado. No hay energía, ¿m? En ciertos lugares. Entonces, eso no va a suceder. Entonces, Tal cual. eh, entonces la idea es Es muy, como, muy interesante porque en realidad la inflamación de bajo grado justamente se debe tratar también de manera integral. No lo obvio, podemos mirar desde solamente un punto de vista, sino de abordarlo desde la alimentación, desde aquellas actividades que producen placer y que son las que realmente bajan el nivel de cortisol. Siempre digo que no es simplemente salir a correr como loco, me va a bajar el cortisol, sino que realmente hacer lo que uno disfruta, lo que a uno le gusta. Esas son las cosas que realmente pueden nivelar nuestro nivel de cortisol y también bajar nuestro nivel de inflamación, el descansar bien a la noche, digamos, el estar contenidos obviamente en un ambiente social que sea adecuado, obviamente que también va a ser importante, ¿no? Es la mirada en el todo. Así que bueno, la verdad es que es muy, muy interesante abordarlo, no es sencillo porque supone de muchas aristas que uno tiene que tener en cuenta, pero sin lugar a dudas que la respuesta siempre está en el mismo paciente, ¿no? es Y en muy lo que en uno lo que este tema del placer eh, es sumamente importante cuando uno trabaja con el paciente, porque nosotros sí, generalmente en un ambiente generalmente muy generalmente, y lo voy a hacer, no significa que en los estratos sociales populares no existan en patología autoinmune. Yo las veo, las estoy viendo cada vez más frecuente por el tema alimentario, pero estratos sociales medios y altos veo cada vez más. ¿Mm? O, a ver, ¿cuántas dermatitis atópica vos ves en el... o cuánto, es difícil, o sea, generalmente es un lugar donde haya un ambiente muy limpio, estrés, muy sobreexigencia. No te digo, en los otros sectores populares hay otras cosas, no es que se solapan, pero cuando sí, 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 bueno, a lo que voy es esto, que tenemos un ambiente que es muy proactivo, hago. Realmente yo los pacientes que veo con patología autoinmune o patologías crónicas vienen no, ahora me recibo, está bien,
ahora hago el doctorado, después hago un máster, después hago esto, después, bueno, después dice, después quiero tener placer, quiero tener hijos, quiero tener todo. Es imposible porque el cuerpo no está, quiere ordenarlo a una cuestión que no es evolutiva. Entonces, cuando nosotros le planteamos, viene el paciente y dice, ya saqué las harinas, ya saqué las harinas, estoy haciendo esto, estoy yendo al gimnasio, y cuando vos lo desarmás y le decís, no quiero que hagas nada de eso. O no, ¿por qué? Porque hay tanta información, hay tanto, y es más complicado para estos pacientes, o para todos, sacar cosas que poner. Entonces, cuando le decimos, bueno, vamos a hacer el placar siempre utiliza la misma ropa. ¿Qué vas a dejar de utilizar? ¿Qué vas a sacar? Ahí se empiezan como que le sacás algo y decís, no quiero que hagas nada. No quiero que hagas nada. Quiero que ese mecanismo se llama flow, que navegue tu mente, algo que te dé placer. No, pero es que, no, porque yo no tengo tiempo, porque no, bueno, hacete el tiempo. Necesito que media hora, 40 minutos al día se genere un espacio donde no, porque yo antes estaba con las plantas, no, porque yo antes, bueno, ahora necesito que, y cuando empieza a generarse eso en el mecanismo, en el sistema nervioso, el pensamiento cae, porque el placer es como que también es una cuestión social mal vista. Es una cuestión judía-cristiana Sí, que sí, por trabajar, supuesto. Permitirse el lujo. producir, y el fin de semana, ay, o comprar cosas, bueno, eso es así. Entonces, está mal Sí, visto no hacer nada. No hago nada. ¿Cuál es el problema? No, está mal visto, no, es un vago. Bueno, eso hay que hacer una deconstrucción. Y no es tan fácil de nosotros. sí, sí. Porque el placer es necesario. O sea, necesitamos como un equilibrio entre el placer y la proactividad. Y eso es difícil, porque en realidad todo es proactivo. Hago, produzco. Y por eso yo digo que no hay texto sin contexto. El contexto nos lleva a que todo sea producción. Entonces, cuando nosotros decimos no vamos a hacer nada, la mente se va automáticamente a producir o a hacer, porque no puede estar presente, es muy Claro, difícil. Hacer. Y bueno, y a veces hay que parar la pelota. No es tan fácil, sí, pues. obviamente. Hay herramientas, hay técnicas conductuales, hay que saber cómo, hay que regarlo continuamente, renovar la intención de cambio día a día, momento a momento. No es que esto se deconstruye de un día para el otro, porque el contexto también Claro, el contexto nos moldea. ¿Mm? Entonces, no querramos cambiar el contexto, no lo podemos cambiar a veces. Nos podemos ir, podemos cambiar la mirada, no podemos reaccionar, porque a veces reaccionamos ante un contexto, tenemos que cambiar la mirada, porque a veces lo que nosotros hacemos es querer cambiar el contexto, y es difícil cambiarlo. Cuando cambiamos la forma de verlo, otra cosa, vemos, claro, pero bueno, todo esto no es tan fácil, relajado. y es un bombardeo de información que le hemos hecho a la gente. Sí. Bueno, Mauri, ha sido muy, muy productiva. La verdad que la gente estaba firme, firme acá con nosotros, escuchando. Es súper interesante y me parece que da para más tiempo, la verdad. Podemos programar Cuando otra quieras. charla, otro conversatorio. La Te, verdad es que te agradezco mucho porque no es fácil hablar estas cosas, hablarlo en un ambiente que podamos unir y vuelta, sí, 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 tal cual. hablar el mismo idioma, en un ambiente que sea Preguntan dónde ameno. te atendés. ¿Cómo? Preguntan dónde te atendés. Vos sos de Yo estoy Reconquista. en Reconquista y bueno, Bueno, ya puede ir súper, sí. estaremos en el proceso también de como vos, de cambio, porque bueno, a partir de esto uno también está cambiando. A ver, lo que Sí, nosotros hacemos no vino de un repollo, salió porque muchas veces ha sido encuentro con nosotros y tocar tal fondo cual. y tocar fondo y empezar a ver otras cosas y replantearnos cosas. O sea, gran parte de lo que yo hago es por mi historia de vida.
por mi historia, para trabajar ciertas cuestiones. Nada es casual. Las cosas que uno... No, tal cual. ¿Me entendés? Entonces, Tal me cual. parece que... Pero bueno, te agradezco muchísimo. Se tienen que llevar muchas Están preguntando preguntas. dónde atendés, así Reconquista, bueno, que que me nada, busquen en el Instagram, que me que te escriban busquen, en el Instagram. que me escriban en el Dale. Instagram y después me alegro muchísimo porque a partir de esto uno puede, eh, se puede hacerse preguntas. Nosotros no tenemos las soluciones, tenemos muchas preguntas. Y a partir de las preguntas uno puede elegir caminos diferentes o seguir por el mismo camino. Es decir, bueno, mira, caigo en el mismo pozo, le doy la vuelta y caigo en el mismo pozo, y nosotros estamos diciendo, bueno, elijamos otra ruta. Exacto, exacto. Bueno, Mauri, muchísimas gracias Bueno, te por agradezco estas muchísimo, horas y Marina. algo. Espero que te mejores. Y, Espero que un poco de energía que está ah, descansada. he quedado medio boleada todavía, pero estoy No, muy no. contenta. Esto, la verdad, que hace rato quería que conversáramos y la verdad es que me ha parecido súper productivo, enriquecedor y te lo agradezco. Yo soy la primera que aprendo porque con estas charlas que voy compartiendo, la verdad es que tomo nota Todos de aprendemos. todo y Hemos aprendido un me montón. parece bonito. Todos aprendemos. Todos hemos Exacto. aprendido Así y que la bueno, verdad les mando que un abrazo a te todos, agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. a vos. Chao. Muchísimas gracias a vos, Mauri. Chau, chau a Chao. toda la Hasta gente. luego.